A comenzar a leer algunos versículos en esta tarde. Se van a poner ahí en la pantalla para que ustedes lo puedan leer y puedan seguir el estudio. Los primeros versículos que vamos a leer en el día de hoy va a aparecer una palabra que tiene que ver con el Señor Jesús. Es uno de los nombres, es una de las palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento para hablar de Él, y vamos a hablar un poquito acerca de esta palabra y algunas cosas más. Vamos a comenzar por el libro del profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, el capítulo 4, el versículo 2, dice lo siguiente, y ahí aparece la palabra que vamos a estar viendo en esta noche. Y dice: en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. La palabra que vamos a ver, que se va a repetir en los versículos que vamos a leer en esta noche, es la palabra renuevo, el renuevo. Esa palabra en hebreo es la palabra zemá. Se puede traducir por renuevo, se puede traducir por retoño, y también es la palabra que se emplea para la palabra planta. Planta, renuevo, retoño, es exactamente la misma. Y es una palabra que se emplea para hablar del Señor Jesucristo. Es una palabra que tiene que ver con el Mesías. En aquel tiempo, el Mesías, el renuevo del Señor, será para hermosura y para gloria. En el mismo libro de Isaías, el famoso capítulo 53, que describe los sufrimientos del Mesías, dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Capítulo 53 de Isaías es el capítulo prohibido, que en Israel no dejan que se lea. Dicen que es un capítulo demasiado mesiánico para algunos y lo tienen ahí como aparcado, no se puede leer. Y ahí aparece nuevamente la palabra renuevo, semá, que es una palabra que se utiliza única y exclusivamente para hablar del Mesías. Vamos a saltar a otro profeta, al siguiente, a Jeremías, capítulo 23, versículo 5. He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David, ahí hay un dato muy importante, levantaré a David renuevo justo. Reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. No solamente se habla de la venida del Mesías, sino se dice que ese renuevo está entroncado, está enraizado con la tribu de Judá, que era la tribu a la que pertenecía el rey David. Será un renuevo justo, reinará como rey. Hay un dato ahí también muy significativo. Seguimos en Jeremías 33, versículo 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y haré juicio y justicia en la tierra. En todos los versículos que estamos leyendo podéis comprobar que aparece la palabra renuevo, porque son capítulos, son versículos, repito, que hacen referencia a la venida, a la aparición del Mesías. Tenemos dos más en el libro del profeta Zacarías, penúltimo libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, verso 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Es una persona, añade mi siervo el renuevo, el retoño de la tribu de Judá, entroncado con el rey David. Y el último versículo que vamos a leer, de momento, que también está en Zacarías, capítulo 6, versículo 12, dice: y hablarás diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón, un dato más, el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Estos 6 versículos que hemos leído, en Isaías, en Jeremías y en Zacarías, aparece la palabra renuevo. ¿Qué es un renuevo? ¿Qué es un retoño? Bueno, según el diccionario,
Es un vástago que echan los árboles o las plantas después de haber sido podados o cortados. Podemos decir en cierto sentido que el Señor Jesucristo, y es así, es el retoño, ¿verdad? Es el renuevo, la planta que surge de la tribu de Judá, porque no podía ser de otra manera, y a través de la tribu de Judá vendría la salvación, es decir, vendría nuestro Señor Jesucristo. Hace unos días vi en el norte cómo estaban en una avenida podando todos los árboles, pero el que no entienda, parece que lo que están haciendo es daño, porque lo dejaron el tronco pelado. No es que estaban cortando unas cuantas ramas y nada más, sino que lo dejaron totalmente pelado, aparentemente muertos, los mataron. Pero ya veréis cómo dentro de poco tiempo van a retoñar. Comenzarán otra vez a salir las ramas, las hojas, y lo que se le ha hecho es un favor. Bueno, pues eso es lo que tiene que ver con el Mesías. Si hay un momento en la historia en el que parece que desaparece la monarquía a través de David, parece que el reino ha desaparecido. De ahí la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo antes de la ascensión: ¿restaurarás el reino antes de marcharte? Era la preocupación que ellos tenían, ¿verdad? Porque ellos sabían que había una profecía, muchas profecías, que hablaban acerca de que la monarquía retoñaría y de que del linaje de David, un descendiente de David, pues sería nada más y nada menos que el Mesías. Ahora, a lo largo de la historia, Dios fue haciendo pactos con diferentes personas. Hizo un pacto, por ejemplo, con el primer patriarca Abraham. La señal de ese pacto era la circuncisión. Hizo un pacto con Noé, ¿sí?, de no volver a destruir la tierra. La señal de ese pacto fue el arco iris. Pero con David hizo un pacto. Y vamos a ver en qué consistía concretamente ese pacto. Vamos a ir a dos porciones. Segunda de Samuel 7 y Primera de Crónicas 17. Repito, Segunda de Samuel, 7. Y voy a leerles literalmente para que vean en qué consistía aquel pacto, aquella promesa que el Señor le hizo en un momento determinado a David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos, el Señor le está hablando a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Alguno puede decir, pero bueno, se está refiriendo a Salomón. Sí, pero es mucho más que a Salomón. Claro que el que levantaría el templo de Jerusalén no sería David, sino sería su hijo Salomón. Pero todos sabemos que el reino de Salomón no permaneció eternamente, Es más, cuando Salomón muere, el reino se divide. Esa unidad que había con David automáticamente desaparece. El país se divide en dos. Esas 12 tribus, pues se dividen en dos reinos dentro de un país, como si fueran dos. El reino del norte, con 10 tribus, que adoptó el nombre de Israel, y el reino del sur. La tribu más importante de las del sur era Judá, aunque eran dos, Judá y Benjamín, y adoptó el nombre de Judá. Cada reino tuvo sus reyes, tuvieron sus profetas, a veces peleaban los del norte contra los del sur. Digamos que fue una especie de guerra civil que duró mucho tiempo. Las tribus del norte son atacadas por los asirios, desaparecen, pasan a la historia como las tribus perdidas de Israel. Permanece unos 140 y pico de años más el reino del sur, pero también es atacado y destruido, en esta ocasión por Babilonia.
aunque después retornan, después de 70 años, de las del norte no se volvió a saber absolutamente nada. En los últimos años se ha vuelto otra vez a hablar de la tribu de Manasés y de la tribu de Efraín, etcétera, pero prácticamente es como si hubieran desaparecido, tribus que se mezclaron a lo largo de la historia. Y entonces vemos que el reino de Salomón fue dividido, pero hay una palabra que hemos leído y es la palabra: tu trono será estable eternamente. ¿Recuerdan cuando Gabriel fue a la casa de María y le dijo: el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin? ¿Se dan cuenta? Ahí otra vez se hace referencia al pacto que hizo el Señor con David. Pero en el libro de Crónicas, concretamente en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11, se vuelve 500 años después. 500 años después de lo que hemos leído, se vuelve otra vez a hacer como un resumen de aquel pacto que el Señor había hecho con David, y le dice así. Hay algunas palabras diferentes, ¿no? En la primera parte dice que habría castigo, habla de la crucifixión, habla de su muerte. En la segunda parte habla de su reinado, ¿verdad? Sabemos que la venida del Mesías sería, digamos, como en dos partes. Una primera parte que vendría a sufrir como reino, como rey sufriente, y en la segunda parte que vendría como rey glorioso y triunfante, ¿no? Y dice en Primera de Crónicas, el capítulo 17, verso 11: cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, yo le edificaré su trono eternamente. Otra vez una palabra muy importante. Yo le seré por padre, él me será por hijo. No quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, hace referencia a Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Por lo tanto, no está hablando de Salomón, sino que está hablando de ese rey triunfante y glorioso, cuyo reino sería un reino eterno, y el único reino eterno que va a permanecer por la eternidad es el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Daniel tuvo una visión donde dice que vio a cuatro reinos que iban a tener una relación muy directa con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, y eran los babilónicos, los medos persas, los griegos, los romanos. Pero dice que cuando aquella imagen, que estaba formada por cuatro materiales, se derrumba por una piedra que cae de la montaña, dice que esa piedra se hace un enorme monte y se convierte en un reino eterno. Esa es la forma de definir Daniel, o de describirnos Daniel, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sabemos que en este momento la cruda realidad es que el Señor no está reinando sobre las naciones de la tierra, ¿verdad? Sabemos que entre su primera venida y entre su segunda venida hay un intervalo de tiempo que es este periodo de gracia en el cual estamos viviendo nosotros hoy en día, pero sabemos y estamos plenamente convencidos que así como se cumplieron todas las profecías relacionadas con su primera venida, todas las relacionadas con su segunda venida, que tienen que ver con su monarquía, con el establecimiento del reino eternamente y para siempre, también se van a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto que sí. Ahora, cuando analizamos este término del renuevo, vemos que no solamente se aplica el término semá, el renuevo, el brote, el retoño, para el Señor, sino que la Biblia también, a los que formamos parte del reino de Dios, porque ya formamos parte del reino. No se olviden que el Señor Jesucristo, cuando viene del desierto después de haber ayunado 40 días y 40 noches, cuando Él aparece y comienza su ministerio, Él comienza diciendo algo que ningún profeta había dicho nunca. Los profetas hablaban de un reino que vendría. Pero cuando Él empieza a compartir, cuando Él empieza a predicar y se da a conocer como el Mesías de Israel, Él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No se ha establecido, aún no está establecido el reino, pero el reino se ha acercado a través de la persona del Mesías, a través del Señor Jesucristo. Cuando Él le dice a sus discípulos en la línea en la que tienen que orar, Él menciona el reino. Él dice: que venga tu reino, ¿verdad?
que se establezca el reino de Dios, la soberanía de Dios, el gobierno de Dios entre los hombres, entre las iglesias, entre tu pueblo, entre tus hijos. Así que formamos parte del reino. Todas las parábolas que el Señor dio eran, digamos, lecciones, instrucciones que daba acerca de cómo era el reino, definiendo el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos es cómo, y ahí encontramos un montón de parábolas que nos definen y nos describen un poquito cómo es ese reino del cual nosotros formamos parte. Ahora, cuando hablamos del renuevo, vemos que también el Señor, a los que formamos parte de su reino, nos llama a vivir una vida de constante y permanente renovación. Vamos a leer unos versículos que yo creo que son muy interesantes y que nos van a venir bien leerlos en esta tarde. Empezamos por el Salmo 51. El Salmo 51, la oración de arrepentimiento del rey David, a partir del versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Y así podríamos leer el resto del Salmo. Una de las cosas que David le pide al Señor en oración es que lo renueve. Que lo renueve. Ahora, estamos hablando de David. No estamos hablando de una persona cuya característica principal de su vida era la religiosidad, la monotonía, sino todo lo contrario. Si alguien fue un renovador, si alguien fue una persona que trajo cambios a la vida religiosa o espiritual del pueblo de Israel, ese fue David. Él le enseñó al pueblo a cantar. Él le enseñó al pueblo a danzar. Él le enseñó al pueblo cómo tenían que organizarse para que cuando instituyeran el templo de Jerusalén hubiera un ciclo constantemente de alabanza y de adoración. Sí, no era un hombre estancado, no era un hombre monótono en su relación con el Señor, sino todo lo contrario. Pero sin embargo, él le pide en ese hermoso salmo, el Salmo 51, Señor, renuévame, renueva mi espíritu. Y creo que debe ser una oración que todos y cada uno de nosotros debemos de hacerle muy a menudo al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Renuévanos, Señor. Que no caigamos en una monotonía, en una rutina de hacer las cosas, bueno, porque hay que hacerlas, ¿no? Venimos a la iglesia porque hoy es jueves, ¿no? Sino que verdaderamente haya un renuevo, un rebrote, una vida constantemente fluyendo en nuestros corazones en cuanto a nuestra relación con el Señor. Pablo, el apóstol Pablo, que es un hombre que no solamente llevó el Evangelio a lugares donde nunca nadie había llevado la palabra de Dios, es una persona que a través de las cartas que después les escribe a esas congregaciones que él estableció, él apela mucho al tema de la renovación espiritual. Por ejemplo, en Romanos, capítulo 12, ese capítulo tan conocido, titulado Los deberes cristianos, en el versículo 2 del capítulo 12, le dice a los hermanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. David pedía en el Salmo 51 la renovación de su espíritu, pero Pablo ahí dice la renovación de vuestro entendimiento, habla de la mente, los pensamientos, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, el apóstol Pablo sabía perfectamente que muchas veces no crecemos y no maduramos porque la forma como hemos pensado durante toda nuestra vida a veces se nos vuelve en contra. Quiero solamente recordarles que una vez cuando hablamos acerca del retorno de las tribus del sur, de Judá y de Benjamín, a Jerusalén, y que tenían la obligación de reconstruir la ciudad y levantar las murallas y volver otra vez a poner en funcionamiento el templo, cuando el profeta Ageo, que apareció por allí y les dice: ¿cómo tenéis abandonado la casa de Dios? ¿Qué habéis hecho en estos 16 años? Sí, no lleváis aquí una semana, que todavía están organizándose a ver cómo empezamos, por dónde empezamos, qué hacemos, sino que ya ustedes llevan 16 años. ¿Y en estos 16 años qué habéis hecho?
Yo veo que la casa de Dios la habéis empezado, pero no la habéis terminado. Se ha quedado todo a medias. Muchos planes, muchos proyectos, muy buenas ideas, pero aquí no funciona nada. Y la respuesta de los líderes, tanto políticos como religiosos, incluso del pueblo, es que aún no ha llegado el tiempo. Aún no ha llegado el tiempo. Entonces él se les quedaba mirando y los confrontaba y les decía, pero ¿cómo que aún no ha llegado el tiempo? ¿Es que no os pareció suficiente milagro el que después de 70 años de cautiverio en Babilonia, el rey de ese momento os permitiera y os financiara vuestro viaje y vuestros gastos? ¿No os pareció suficiente milagro? Sin embargo, para vuestras casas hermosas y para desarrollar vuestra vida de confort y de estabilidad, para eso sí es el tiempo. Pero sin embargo, para la casa del Señor, dicen ustedes que no es el tiempo. ¿Cómo puede ser que para las cosas de ustedes sí es el tiempo y para las cosas del Señor aún no hay? 6 les dice, miren qué texto tan interesante. Por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que así como por fuera el cuerpo se va deteriorando y desgastando, debería ocurrir lo mismo, pero a la inversa, en nuestro hombre interior. Uno se va desgastando, el otro se va renovando de día en día. Eso debería ser lo normal en la vida de todos y de cada uno de los hijos de Dios. También a los hermanos de Éfeso, otra iglesia importante que Pablo pastoreó durante un tiempo, les dice algo muy interesante, capítulo 4, verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Veis cómo el tema de renovarse no es algo opcional, sino es un mandato, es una obligación, es un deber de cada creyente? Renovarse o morir, decía alguien, ¿no? Tenemos también un último texto en Colosenses, capítulo 3, versículo 10, fíjense a los romanos, a los efesios, a los colosenses. Revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, vemos que el término de renovarse es algo que tiene que ser habitual y común en la vida de todos y de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que renovar? Creo sinceramente que no solamente los pensamientos, sino creo que a veces también nuestra conducta, nuestro comportamiento. Alguien dijo en cierta ocasión, si hacemos siempre lo mismo, no podemos esperar cosas diferentes, ¿verdad? Renuévate en tu relación con el Señor, renuévate en tu estudio bíblico, ¿verdad? No lo hagas algo monótono y aburrido, renuévalo. Les propongo a todos ustedes que se compren una Biblia nueva de paquete y que empiecen el día 1 de enero con una Biblia nueva. Puede ayudarles, úsenla, trabájenla, memorícenla, subráyenla si es necesario, cómprese una libreta, ¿verdad? Si ya la silla de tu escritorio, de la oficina, donde te sientas a estudiar la Biblia, ya está un poco desgastada, oye, cómprate una silla nueva, cómprate una libreta, un bolígrafo nuevo, ¿verdad? Renuévate, hermano, renuévate en todos los aspectos. No puede ser que estés siempre igual, orando siempre igual, con los mismos problemas, con las mismas dificultades. Hermanos, cuando algo está caducado, lo que hacen en los centros comerciales y en supermercados y en las grandes superficies es tirarlo a la basura. Porque lo que caduca hay que tirarlo a la basura. Así que por favor, tengamos ese espíritu y ese anhelo de renovarnos en nuestra relación con el Señor. Ahora quiero que volvamos otra vez al libro de Zacarías, concretamente al capítulo 6, por favor, porque hay ahí algo muy interesante que me ha llamado mucho la atención y quisiera compartirlo en esta tarde con ustedes. Zacarías, por favor, capítulo 6, a partir del versículo 9. La coronación simbólica de Josué. Interesante, ¿verdad? El versículo 9 empieza diciendo, vino a mí palabra del Señor diciendo, toma del cautiverio a Eldai,
a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Y uno dice, bueno, ¿y uno qué puede sacar de esto? Quiero decirles que los dos profetas que ministraron y le profetizaron y le compartían la palabra del Señor al pueblo cuando volvieron fueron Ageo, que lo acabo de mencionar, y Zacarías. Estos dos profetas, aunque uno era mayor que el otro, fueron contemporáneos y los dos le predicaron a los que volvieron del cautiverio en Babilonia 70 años después. Y concretamente al profeta Zacarías, el Señor le da esta palabra, y quiero que prestes atención a los nombres que aquí se mencionan, porque por algo se tienen que mencionar. La orden era que, versículo 11, tomaran plata y oro e hicieran coronas y las pusieran sobre la cabeza del sumo sacerdote, que en aquel tiempo se llamaba Josué, hijo de Josadat, hijo del Dios justo. Josadat significa en hebreo Josué, hijo del Dios justo. Pero fíjense qué interesante. No tenían que ir solos, sino tenían que ir con una persona que se llamaba Eldai, con otra que se llamaba Tobías y con otra que se llamaba Jedaías, gente que habían vuelto del cautiverio. A mí me dio por investigar el significado de estos nombres. Por ejemplo, el nombre Eldai significa paciente, una persona que es paciente de carácter, o el que soporta la prueba. Interesante el nombre, ¿eh? El nombre Tobías significa Dios es bueno. Tobías es Dios es bueno. Jedaías significa Dios conoce. Josías significa al que Dios ayuda o al que Dios sostiene. Y Sofonías significa Dios protege. La orden era que con oro y con plata se hiciera una corona y se la pusieran sobre la cabeza del sumo sacerdote. Durante 70 años, quiero recordarles que el templo estuvo cerrado, más que cerrado, estuvo destruido. Ahora lo que se pretende es volver a empezar. Ahora lo que se pretende es volver a poner a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores, a los porteros, empezar otra vez con los sacrificios, con las ceremonias, con todo lo que ya el Señor había establecido a lo largo de la época. Pero era algo tan importante que el Señor le está diciendo que no lo haga solo, sino vete con personas como Eldai, como Tobías y como Jedaías. Y aquí yo me paré a pensar y dije, qué importante es saber rodearnos de buena gente para poder hacer cosas grandes para Dios. No se rodeó de paganos, ni de inconversos, ni de degenerados, ni de incrédulos, sino que la labor era tan importante para Dios que tienes que ir rodeada de gente espiritual. Fíjate ya el nombre. Dios protege, Dios ayuda, Dios es bueno, Dios soporta. En otras palabras, la Escritura nos enseña que cuando queremos hacer algo para el Señor, lo importante es que nos rodeemos de personas idóneas para poder cumplir el cometido para el cual el Señor te ha designado. Es interesante notar que cuando iban a conquistar la tierra prometida, el Señor mandó a través de Moisés a 12 personas, lean sus nombres, descubran lo que significan los nombres de esas personas. Lamentablemente no hicieron honor al significado del nombre. Como alguien ha dicho en cierta ocasión, una cosa es la parte genética, físicamente hablando, y otra cosa es la parte genética, espiritualmente hablando. Y en cierto sentido el nombre, ¿verdad? El nombre descubre, el nombre define, el nombre traza la línea en la que esa persona tenía que comportarse. Y muchas veces hay personas a las cuales Dios llamaba, que Dios lo que hacía es que les cambiaba el nombre, porque el nombre que le habían puesto sus progenitores no coincidía con la función para la cual el Señor los estaba llamando. Y eso es muy importante. Ahora, fíjense qué curioso.
Rodéate de personas espirituales. Rodéate de personas que te puedan aportar algo y no personas que te puedan robar lo poco o lo mucho que dice que tienes. Nunca el Señor mandó a nadie solo. Siempre el Señor mandó a sus discípulos en parejas. Tal vez basándose en aquel texto del libro de Eclesiastés que dice, si uno va solo y cae, ¿quién lo levantará? Pero si dos van juntos y uno cae, el otro lo levantará. Entonces es muy importante que cuando quieras hacer algo, tú sabrás lo que quieres hacer, o tú sabrás lo que el Señor haya puesto en tu corazón que debes de hacer, lo hagas, pero lo hagas primeramente convencido de que eso es lo que Dios quiere que tú hagas, pero lo hagas rodeándote de gente que te pueda aportar bendición, de gente que te pueda aportar algo a tu vida y no de gente que te pueda robar la bendición que puedes tener. Porque no es la primera ni la última persona que con toda la buena intención del mundo se lanza a la aventura que queriendo bendecir, al final viene derrotado. No es la primera ni la última vez. Y sigue diciendo el pasaje en el versículo 12, y le hablarás diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, edificará el templo del Señor. La Escritura nos enseña que lo que nuestra vida hace tiene que animar, exhortar o edificar. Si lo que hacemos para el Señor no reúne estas condiciones, es mejor que no hagas nada. Si lo que vas a hacer va a traer edificación y va a traer gloria al Señor y va a traer ánimo y va a traer aliento, adelante. Pero si no va a aportar nada positivo al reino de Dios, sino que en un momento determinado lo que va a hacer es traer gloria a ti, o entretenerte, o robarle el protagonismo al Señor, es mejor que no hagas absolutamente nada. Porque todo lo que hacemos tiene que levantar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las coronas, dice aquí, versículo 14, sí. Él edificará el templo del Señor, Él llevará gloria, se sentará, dominará en su trono, habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Helen, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Dios. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo del Señor, y conoceréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de vuestro Dios. Es decir, el futuro es tremendo, el renuevo que puede venir, la bendición que puede venir, la gloria que puede venir es tremenda, pero todo esto depende de un factor fundamental, de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces, hermanos, Saúl tuvo la oportunidad de agradar a Dios, de extender el reino de Dios, de vencer a los enemigos, pero no fue en obediencia, no actuó en obediencia? ¿Se acuerdan cuando dice a través de la boca del profeta Samuel, Dios te manda en misión? Es una palabra tremenda, ¿eh? Esto no es un entretenimiento, esto no es un juguete, esto es una misión divina, una misión eterna. ¿Por qué? Porque tienes que ir a pelear contra un enemigo que se levantó en el pasado contra el mismísimo trono de Dios, contra el Señor. Y el enemigo era nada más y nada menos que Amalek. Y el Señor había dicho a Moisés que Israel nunca, jamás tendría que olvidar lo que Amalek en un momento puntual de la vida quiso hacer. Dice, fue el enemigo que intentó destronar a Dios. Dice, y tendrás para siempre guerra contra Amalek. Y ahora a Saúl el Señor lo escoge para que termine lo que otros en el pasado dejaron a medias. Él puede por fin exterminar a Amalek. Va a la guerra en misión, y dice la Biblia que cuando vuelven, días más tarde el profeta Samuel lo va a visitar y le dice, todos estos animales que hay aquí, ¿esto qué es? Dice, esto es que el pueblo los ha perdonado para presentarlos en sacrificio al Señor tu Dios. Y es cuando Samuel le dice, más que los sacrificios, lo que el Señor busca es obediencia. Y tú has pecado hoy contra el Señor porque has desestimado la palabra de Dios. Le ha dado más importancia a la interpretación de tu verdad que a la verdad en sí misma.
Y hoy en día hay muchas personas que predican sus verdades, pero no tenemos que predicar nuestras verdades, sino tenemos que predicar la verdad que está en la palabra de Dios. Y tu verdad te dice a ti que tú quieres ser más bueno que el Señor. Y además no solamente eso, sino que dice que el rey de Amalek, que se llamaba Agag, le habían perdonado la vida. Y entonces Samuel tiene que intervenir. ¿Y saben lo que pasó, hermanos? Que por no haber exterminado en su momento, al no haber sido obedientes en un 100%, el pueblo obediente al Señor, vayan ustedes al libro de Esther, que creo que era Osvaldo el otro día el que me decía, quiero volver a leer el libro de Esther. Toda la historia del libro de Esther, ¿en torno a qué gira? En torno a un hombre que se levanta contra el pueblo de Dios y lo quiere exterminar. Quiere arrasar a ancianos, a mujeres, a niños, a adultos, a familias enteras, arrasarlas de la faz de la tierra. ¿Y quién es el que se levanta contra el pueblo de Dios? Una malecita. Ay, amigo, una malecita. ¿Te das cuenta cómo lo que no arreglamos hoy, lo que no vencemos y superamos hoy, nos puede conquistar mañana en el futuro lejano y distante? Por eso qué bueno es empezar y terminar las cosas, hermano. No dejar las cosas a medias. No empezar con un ánimo tremendo, como aquellos empezaron a construir el templo, lo dejaron a medias y tienen que llegar los profetas Zacarías y Ageo para sacudir las conciencias del pueblo y decirle, pero, ¿qué estáis haciendo? Claro, ahora entiendo, decían los profetas, sobre todo el profeta Ageo, ahora entiendo por qué hay sequía en el pueblo. Y en estos días se está hablando mucho de sequía, ¿verdad? Ahora entiendo por qué siembran y siembran y siembran y en proporción la cosecha es muy pobre. Y ahora entiendo por qué nunca os llega nada. Y ahora entiendo por qué la lluvia se ha alejado. Y ahora entiendo muchas cosas que a nivel nacional y a nivel natural están ocurriendo y es precisamente porque no estáis obedeciendo al Señor. Y en este capítulo, donde aparece otra vez, como habéis comprobado, la palabra renuevo, el Señor lo que le dice al pueblo es, ustedes si quieren entrar en un nivel superior, en un nivel óptimo de relación y de comunión con el Señor, el fundamento, la base para hacer cualquier cosa para el Señor en esta vida es la obediencia. Cuando ustedes obedecen y cuando ustedes a continuación se rodean de personas idóneas, como fue el caso de estos hombres, y van a hacer la obra del Señor, la bendición está asegurada. Porque el Señor lo que no quiere es que nuestra vida cristiana sea una vida de experimentos, una vida de emociones, una vida de sentimientos. Hay gente que se congrega cuando sienten, pero cuando no sienten congregarse, ni aparecen. Y es que demuestran que todavía no han superado el tema del sentimentalismo, el tema de la emoción, y entonces actúan por impulsos. Ahora leo la Biblia, ahora no leo la Biblia, ahora vengo al culto, mañana no tengo ganas, ahora voy a la reunión de jóvenes, pasado dejo de venir 3 meses, ahora oro, mañana no oro. Y esa no es la vida que el Señor pide y desea de todos y de cada uno de nosotros, sino pide una renovación constante y permanente. ¿O es que usted no ha renovado su vestuario desde que usted nació? Tú usas tu misma falda, tu mismo pantalón, tu misma chaqueta, tu mismo zapato de hace 25 o 30 años. De vez en cuando has ido comprando alguna cosita, ¿sí o no? Bueno, yo sé que ustedes están siempre en un nivel superior, que yo estas palabras pues a lo mejor me las digo a mí mismo, pero lo que está bien claro es que ustedes han renovado su vestuario y han renovado las cosas del hogar, que a veces se han deteriorado, se han gastado y a veces ya están simplemente anticuadas. Y no hay nada peor que una persona que viva anclado en el tiempo y no reconozca de que los tiempos van cambiando. Hay un grupo cristiano que se niegan a usar botones porque dice que eso es pecado. Hay grupos cristianos que se niegan a usar luz eléctrica. Los Amis, por ejemplo, los famosos Amis que van en carros de caballo, los veis ahí en Pensilvania y en muchas partes del mundo, ¿verdad? Porque es pecado ir en coche, ¿sí? Es interesante, ¿no? Eso es pecado. Sin embargo, el dinero, que es algo entre comillas, vamos a decir moderno, eso no es pecado, ¿no?
Es pecado utilizar un coche, encender la luz eléctrica, usar velas porque eres más espiritual. Pero saben, queridos hermanos, los tiempos van cambiando. El Evangelio es el mismo. Dios es el mismo. Su Espíritu Santo es exactamente el mismo. El mensaje que tenemos que dar es exactamente el mismo. Pero los tiempos han cambiado, y el que no lo quiera reconocer, amigo, el que no lo quiera reconocer se equivoca. Hace unos años oí una frase de una persona que me llamó la atención. Tal vez en aquel momento puede ser que hasta lo hayan criticado, pero tenía mucha razón. Dice: el que no sepa utilizar en unos años un ordenador será el analfabeto del siglo XXI. Y es verdad, es verdad. ¿Quién era el analfabeto antiguamente? El que no sabía leer ni escribir. ¿Quién es el analfabeto hoy en día? El que no sabe muchas veces desenvolverse en una serie de tecnología que Dios le ha puesto a nuestro alcance. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en este momento, en directo o después en diferido, centenares o miles de hermanos nuestros en muchas partes del mundo, que a lo mejor nunca personalmente conoceremos, puedan disfrutar de este culto y pueda llegar esta palabra a montones de lugares y de países que, sin saberlo, está llegando a través de algo que el hombre inventó, que se puede utilizar para lo malo, pero que nosotros lo queremos utilizar para la honra y para la gloria del Señor. Y cuando yo veo o cuando yo leo que hay miles de jóvenes de Alemania, de Inglaterra, de España, de muchas partes de Europa, que a través de Internet han sido captados para ir a pelear por causas que no tiene ningún sentido pelear, y lo han hecho a través de Internet. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos que entender que los principios son los mismos, pero los tiempos han cambiado y son diferentes. Y por eso yo quiero que en esta tarde, de verdad, le pidamos al Señor: Señor, renueva mi vida. Renueva mi vida espiritualmente hablando. Que no pasen los meses y los años y esté siempre igual, estancado, sino que podamos renovarnos y podamos aprender cada día algo nuevo del Señor, y podamos venir a la iglesia con entusiasmo, y podamos cada día renovarnos en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en lo que nos conviene y en lo que nos interesa, sino que podamos renovar nuestros pensamientos, nuestra vida de oración, nuestra vida de estudio bíblico, podamos renovarnos interiormente, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero decirles que en cuanto a este tema del renuevo, a mí me llama la atención porque durante siglos, hermanos, durante muchos siglos, el pueblo de Israel, no todos, pero muchos, perdieron la esperanza de que las profecías algún día se cumplieran. Quiero decirles que cuando tú terminas de leer el último versículo del Antiguo Testamento y pasas inmediatamente al Nuevo Testamento, al primer versículo de Mateo capítulo 1, así, en segundos, ese cambio que tú haces así en segundos, hay una diferencia de 400 y pico de años entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Claro, nosotros no apreciamos eso, pues como tenemos toda la Biblia, vamos leyendo un capítulo y otro capítulo y un libro y otro libro y un profeta y otro profeta. Pero quiero decirte, hermanos, que entre una etapa de la historia y la otra etapa hay 400 y pico de años, no solamente de espera, sino de silencio. Porque desde que se concluye el Antiguo Testamento con el último profeta, que fue Malaquías, hasta que aparece Juan el Bautista predicando y diciendo que se arrepientan, que el Mesías viene, durante 400 años no hubo ningún profeta que hablara al pueblo de Israel. Y por eso muchos perdieron la esperanza y la ilusión de que algún día las profecías se cumplirían. Pero ¿sabes qué, hermanos? Tenemos que aprender a esperar en el Señor. ¿Por qué el Señor tuvo tanto tiempo esperando a esa gente? 400 años son muchos años, hermanos. Hay gente que nunca conoció a un profeta. Hay gente que nunca oyó un mensaje de ningún profeta. 400 años es mucho tiempo. Pero ellos tenían que aprender algo que nosotros creo que tenemos asumido, y es depender única y exclusivamente de lo que el Señor ya había revelado, que por cierto ya estaba todo escrito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando en un momento puntual de tu vida te encuentres en esos silencios en los que parece que Dios no te dice nada, no es que Dios no te esté diciendo nada, sino que lo que tenía que haberte dicho ya te lo dijo y está escrito en su palabra.
Y yo dije hace mucho tiempo una frase aquí que quiero volver a recuperar y a decirla en esta tarde, y es que lo revelado no necesita ser confirmado. Dios ya reveló todo su consejo y está escrito en su bendita palabra. Y nosotros tenemos un privilegio que muchas generaciones de creyentes, de hermanos nuestros, no tuvieron, y es tener todo el consejo, todo lo que Dios habló. ¿Quiere decir que Dios no dijo más? Sí, probablemente Dios dijo otras muchas cosas, pero lo que Él quiere que tú y yo sepamos, lo escribió, para que nadie se invente. No es que yo creo, es que yo opino, no. Aquí está todo por escrito. Y si quieres hacer las cosas decentemente y con orden, criar a tus hijos, llevar un buen matrimonio, tener una vida de estabilidad, renovarte, etcétera, o sea, todo lo que tú necesitas saber para poder cumplir con todos esos objetivos y hacer las cosas decentemente y con orden, gloria a Dios, todo está por escrito. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso yo quiero que en esta tarde, de una forma especial, los que les interese, al que no le interese, que Dios lo bendiga, pero que los que verdaderamente reconozcan que necesitan ser renovados, que se lo pidamos al Señor. Porque creo que el único que puede traer una renovación verdaderamente a nuestra vida es el Señor. Y además, creo que Él quiere renovarnos a todos y a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si tú quieres seguir siendo un cristiano del montón y orando poquito y viviendo una vida light, bueno, ahí te quedas. Pero si tú quieres ser renovado en tu mente, espiritualmente hablando, en tu ser interior, pues como señal de que verdaderamente es lo que tú quieres, a esos les voy a pedir que se pongan de pie. Y juntos vamos a orar al Señor. Y le vamos a pedir al Señor, Señor, renuévame. Renuévame en todas y en cada una de las áreas de mi vida. Si tienes que renovar mi matrimonio, si tienes que renovar mi vida de oración, si tienes que renovar mi relación con mis hijos, si tienes que renovar algo de mi vida, yo estoy dispuesto, Señor. Y quiero pedirte con toda mi alma y con todo mi corazón, renuévame, mi Señor. Renuévame, Señor. No permitas que el fuego que un día ardió en mi vida se convierta en cenizas. Renuévame la fuerza física, Señor. Renuévame las fuerzas espirituales, Dios mío. Renuévame mi amor por ti y por tu obra. Renuévame, Señor, mi anhelo de conocerte más y de escudriñar las Escrituras. Renueva, Señor, mi vida de oración cada día, Padre. Renueva, Señor, renueva, Dios mío, todas y cada una de las áreas de mi vida, espíritu, alma y cuerpo, renovado, transformado, para que de esa manera, Dios mío, pueda servirte mejor y pueda comprobar cuál es la santa, agradable y buena voluntad de Dios para mi vida. Quita de mi vida toda rutina, toda monotonía, todo espíritu de religiosidad, Señor. Que yo pueda cada día renovarme, Señor, como me ordena y me exige tu bendita y poderosa palabra, Señor. Y te daré como siempre la gloria y la honra a ti, Dios mío, porque sé que en esta tarde la petición, el clamor que estoy levantando delante de ti, tú estás tomando muy buena nota, porque si hay algo que a ti te interesa, es renovar a tu pueblo, renovar a tu iglesia. Y sobre todo en estos tiempos. Y te damos gracias, Señor, estamos dispuestos a ser enseñados, a ser corregidos, a ser exhortados, para que verdaderamente seamos vidas renovadas en todos los sentidos, Padre. Te damos muchas gracias en esta tarde por esta palabra. Señor, sé tú el renuevo de nuestras vidas cada día. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.